tarde, dándote las gracias una vez más por la oportunidad que nos concede de compartir tu palabra. Amén. Que nuestro corazón esté preparado para recibir, Padre, esta tu enseñanza, y que todas las cosas, sea lo que hacemos, sea de palabra, de obra, sea para que tu nombre sea exaltado. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, amados, continuamos entonces con nuestro curso de homilética, homilética sagrada. Lo que uso la palabra sagrada porque le añado esa palabra por el hecho de que no estamos hablando de palabras persuasivas o la homilética, los discursos de los griegos y demás. Estamos hablando de la correcta comunicación del mensaje más glorioso que puede estar en el planeta, que es la comunicación de las verdades divinas, ¿verdad? La semana pasada, repasando un poco, estudiamos el tema del mensaje y el mensajero. ¿Recuerdan? El mensaje y el mensajero, que fue la lección número 2. Yo quiero darle un breve repaso para intercalar una cosa con la otra. Eso fue la semana pasada, repasando ahora. Dijimos, ¿verdad? 3 cosas. Número 1, que el mensaje tiene que ver con el qué decir. ¿Qué decir? ¿Verdad? ¿Qué es lo que voy a decir ahora que voy a comunicar ese mensaje? Y dijimos, ¿verdad? Enfatizamos que el qué decir tiene que ver con la comunicación que el mensajero, la persona que va a transmitir el mensaje, tiene comunión con la palabra. ¿Recuerdan lo que aconteció en Hechos 4? No es justo que dejemos la palabra para atender a las mesas. Entonces el predicador, el mensajero, la persona que va a comunicar el mensaje, tiene que tener comunión, contacto con la palabra. La palabra, la manera que puedo ver la palabra, y se lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Y valga la redundancia, la palabra en el sentido de Cristo, la palabra encarnada, el verbo de vida, la palabra Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Segundo, la palabra escrita, toda escritura es divinamente inspirada, y el querigma o la proclamación de la palabra. Y esas 3 cosas son una sola. Cristo es la palabra escrita, las escrituras, y la palabra predicada. Entonces, contacto nosotros, el predicador, el mensajero, el siervo, la sierva, tiene contacto con la persona gloriosa en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Esa conexión que tenemos, esa vivencia, ese resultado de que tenemos comunión también con la palabra escrita. ¿Me está entendiendo? Nada místico. Tengo comunión con Jesucristo por medio de las Escrituras. Estoy estudiando las Escrituras, estoy en un devocional, estoy sumergiendo mi vida con las Escrituras y estoy teniendo comunión, meditación, oración con la palabra. De esa vida viene lo que viene ahora. Ahora, el momento de funcionar. ¿Qué decir? Bueno, lo voy a decir con confianza, con autoridad delegada, con convicción, porque estos estuvieron con Jesús, como le dijeron los discípulos. O sea, sí, estos reconocieron que eran hombres del vulgo, sin letra, pero ¿qué dijeron? Esos hombres estaban con Jesús. ¿Me está entendiendo? Tuvieron comunión con Él y por eso pudieron entonces hablar la palabra. Segundo, dijimos cómo decirlo. ¿De qué manera lo voy a decir? Bueno, obedeciendo el mandamiento y predicar el Evangelio. Dice Hechos 10:39, Pedro en casa de Cornelio, y nos mandó a que predicásemos el Evangelio, la obediencia. Tercero, dijimos la predicación, que es hablar, predicar, un heraldo, queruzo, la palabra aquí, por eso trae el diccionario que estamos usando, diccionario Strong, la palabra 2784, que viene siendo un heraldo, un vocero, ¿verdad? Eso es. Implicación, ¿qué implica todo eso? Pues lo voy a predicar. Que sean palabras comprensibles. Palabras comprensibles, ¿verdad? Que puedan ser entendidas. Hablar con certidumbre. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Y a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. Eso hablando con convicción, con certeza.
Y el resultado del mensaje al mensajero, qué decir, cómo decir, está predicando, es que al oír esto, Hechos 2:37, no al oírlo a ellos, no es a mí, no quiero oír al hermano Juan o al otro, no. Al oír esto, el mensaje que ese mensajero, ese instrumento, ese vaso de barro va a transmitir. Eso es lo que va a hacer ahora. Y dice aquí, en Hechos 10:34, dice que todos los que oían el discurso, recuerdan Hechos 10:40, no te dice todos los que oyeron el discurso, no todos los que oyeron a Pedro. Ese es el punto. ¿Ves? Pedro fue solamente un instrumento, fue un vaso, una vasija de barro, pero lo importante es el mensaje que el Espíritu Santo canalizó por Pedro y todos los Pedros que estamos aquí hoy. Amén. Vamos a continuar entonces con la lección de hoy, que el tema es la pericia del mensajero. La pericia del mensajero. Es el tema de la lección número 3 sobre este curso de homilética sagrada. Quiero invitarle a la carta de los Romanos capítulo 16, si son tan amables todos, amados. Y si Dios nos concede el tiempo, estaremos tocando 3 puntos principales y sus siguientes subpuntos, según el tiempo que tenemos, ¿verdad? Ahora, quiero ilustrar el primer punto de esta manera. Hace unos años, yo envié una carta, como todos hacemos, ¿verdad? Vamos al correo, al buzón y enviamos una carta. Entonces, en la carta, yo recuerdo que no usé, ¿verdad? Un ballpoint pen, una pluma, sino esos flares, como eso que está acá, como si fuera Magic Marker, y envié la carta. Yo recuerdo que ese día estaba lloviendo y nada, yo tomé la carta, la deposité en el buzón y como 3 semanas después la carta me la regresaron y la carta decía, ¿verdad?, que la dirección era, no la podían leer, ¿verdad? ¿Qué había pasado? Que aparentemente la humedad, el agua, algunas gotitas de agua cayeron y la dirección se borró. Punto número 1 de la lección. La carta sin dirección no llega. Es el punto. Las cartas sin dirección no llegan. Estamos hablando de, recuerde, estoy canalizando todo al propósito. Entonces, una carta es un mensaje. Entonces, un mensaje, cuando predicamos la palabra de Dios, la pericia del mensajero, la pericia, tiene que entender si el mensaje es un mensaje personal o es un mensaje corpóreo. Por ejemplo, una cosa es darle un mensaje a una sola persona evangelísticamente o edificativamente, como el caso que hablábamos de una confrontación donde estamos aconsejando. Pero otra cosa es cuando nos dirigimos a una audiencia, ¿verdad? Por ejemplo, mira aquí en Romanos capítulo 16. Romanos 16. Dice el versículo 3. Saludad a Aquila y a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús.
que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Qué ven ahí en ese pasaje? Relaciones. ¿A quién fue el mensaje? ¿A quién fue la carta? El mensaje de Pablo. ¿A quién se lo dirigió? Se lo dirigió a individuos. Fueron a individuos el mensaje. Le mandó el mensaje, ¿verdad? Él no pudo ir, él mandó ese mensaje a esa persona. Pero también dice, saludadme a la iglesia. Entonces, el mensaje fue a individuos, pero también el mensaje fue a la iglesia. Ok. Por ejemplo, mira otro ejemplo. Vamos a Gálatas, capítulo 2. Lo que estamos diciendo, cuando decimos, amados, la pericia del predicador, el predicador tiene que preguntarse, ¿a quién voy a dirigir este mensaje? Hay predicadores que tienen el mismo estilo y la misma manera, no importa dónde estén predicando. Eso no debe ser así. Una cosa es predicar en una cárcel, una cosa es predicar en la calle, una cosa es predicar del púlpito de la iglesia local, otra cosa es predicar a una persona en diferente contexto. Entonces, la pericia del predicador tiene que prepararse conforme a la audiencia que le va a dirigir la palabra. ¿Cómo es? Y ustedes saben que esto yo se lo he corregido. ¿Cómo es que vamos a predicar en la calle y vamos a querer predicar un mensaje como si estuviéramos predicando, hermano, gloria a Dios, cuántos dicen amén? Eso no es para la calle, bendito sea el Señor. ¿Verdad? No desperdiciemos palabras, ¿verdad? Esa persona necesita oír el evangelio. El lengo, nuestro idioma, nuestro lenguaje, es que no le importa que usted diga gloria a Dios y aleluya, ¿verdad? O mi alma te alaba, o lo que sea, ¿verdad? Ellos lo que quieren oír, como digo, vamos a ir al grano, ¿verdad? Por eso digo, no predique más de 10 minutos, ¿verdad? No sé que alguien esté ahí, que Dios lo ponga, el Espíritu de Dios, y hay casos así, ¿verdad? Como el día de Pentecostés. Entonces, por ejemplo, mire, está en Romanos 10, está a individuos o a la iglesia, ¿verdad? Se la pericia del predicador. A individuos fue, salúdame, dame este mensaje, aquí le aprecia un matrimonio, y luego a la iglesia, y a la iglesia que está en su casa. ¿Me está entendiendo, hermano? Dos mensajes a dos diferentes grupos. También, está mensaje aquí en Gálatas capítulo 2, versículos 8 y 9. Hay mensaje a la iglesia que tiene algún trasfondo, por ejemplo, a lo de la circuncisión y a lo de la incircuncisión. ¿Está entendiendo el término? Lo de la incircuncisión eran los gentiles que no eran circuncidados. Como ese grupo eran incircuncisos, el mensaje era el mismo, pero tenía que tener otro tenor que aquellos que eran circuncidados. Eran circuncidados en el caso que eran los judíos. Y usted ve cómo el enfoque de Pedro a un grupo y el enfoque de Pablo a otro grupo. Entonces, la pericia del predicador tiene que tener todos esos factores. Cuando, por ejemplo, se va a otra parte del mundo a predicar el evangelio, primeramente, hay que hacer un poquito de tarea, si es posible. Aprender un poquito de la cultura, si es posible. Y no hay excusa para nadie, porque tenemos el mundo en nuestros dedos, básicamente. Averiguar un poquito, hacer un poquito de la tarea, ¿verdad? Mira aquí, por ejemplo, aquí en Gálatas capítulo 2, versículos 8 y 9. Pablo hablando. Mira lo que dice Pablo, versículo 8.
Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, Pablo, eso es Pablo hablando. El Espíritu Santo llamó a Pedro para predicarle a lo de la circuncisión, los judíos. Él actuó también en mí con los gentiles. Actuó también en mí para predicarle a ese mismo grupo. Y ustedes saben que Pablo también le predicó a grupos que eran los judíos en la sinagoga, por ejemplo, todos los sábados. Pero mira lo que dice aquí. Pero, versículo 9, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra enseñar de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La pericia. Entonces, ellos dividieron el trabajo. Uno va a la iglesia, vamos hablando aquí de la iglesia de esos tiempos. Los gentiles que ya se estaban formando como iglesia, con trasfondo gentil, pagano, se dirigían de una manera, y dice aquí, ellos, Pablo y Bernabé, fueron a lo de la circuncisión. Uno va a predicar a lo que tiene trasfondo judíos y el otro van a predicar a lo que tiene trasfondo gentil. Hay una gran diferencia. ¿Está entendiendo? Gran diferencia. Lo mismo, reitero esto, ¿verdad? Porque usted está aquí ahora escuchando esta clase y en algún momento dado Dios puede usted llevarlo a otra parte del mundo, a otra cultura, completamente desconocido por usted. Entonces usted tiene que, antes de emprender, ¿verdad?, naturalmente prepararse y buscar la dirección del Señor, número uno, sumergirse en las Escrituras, número dos, y también hacer un poquito de tarea y averiguar un poquito de esa cultura a cual usted se va a dirigir. Ahora, mire aquí en Lucas capítulo 19. Entonces tenemos ahora, decíamos que el primer punto es cartas sin dirección nunca llegan, ¿verdad? Entonces, para que llegue, bueno, si es a los gentiles, tengo que mandar esa carta conforme a la necesidad de esos gentiles, ¿verdad? Si no son gentiles y son judíos, entonces dirijo la palabra a esos que son judíos. De diferente, el mismo mensaje, el mensaje no se altera. Lo que estamos viendo es el trasfondo, la cultura a donde vamos a dirigir ese mensaje. Esa es la diferencia. El mensaje es el mismo. Es el mismo. Porque tanto judíos como gentiles necesitan la misma base que viene siendo Jesucristo. Pero mira aquí en Lucas, capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Ahora viene ahora, ya miren los diferentes mensajes. Mensaje personal, aquí en Priscila. Mensaje a una congregación. La iglesia que está en la casa. Mensaje a diferentes trasfondos culturales, diferentes grupos. Grupos de los gentiles y grupos de los judíos. Y ahora viene el mundo. El mundo. El evangelio es integral. El evangelio fue diseñado por Dios para que permease, penetrase toda cultura, toda sociedad, todo grupo, todo. Dios no dejó nada que no incluyó en el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Mira lo que dice aquí en Lucas, capítulo 19. ¿Verdad? Aquí está la conversión de este recaudador de impuestos llamado Zaqueo. Yo no quiero entrar en los pormenores, pero son del versículo 1 al 10, está la conversión. Pero mire aquí lo que dice aquí el versículo, ya lo murmuraban, el versículo 7, porque había entrado a posar en casa de un hombre pecador. Fíjense, el evangelio es para pecadores y lo estaban criticando el mensajero. La pericia, recuerden, la pericia del predicador, ahora Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo no le habló del agua de la vida a Zaqueo? ¿Por qué no le dijo Cristo a Zaqueo, de cierto te digo? ¿Me está entendiendo?
cada cosa en su lugar, cada cosa, cada situación. Él tomaba el incidente, él sabía la clase de vida de Zaqueo, que era un saqueador, él robaba. Zaqueo era un saqueador, él robaba, él trabajaba para el IRS, rentas internas. Entonces, dice aquí, en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Convicción de pecado. Convicción de pecado. El Señor vino a esa vida, el Señor salvó a este hombre, y los resultados, le dijo en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué? ¿Qué necesita el mundo? Entonces, la pericia del predicador ahora está hablando al mundo, a los inconversos. Versículo 10, razón, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Al mundo evangelístico va esa carta, ¿verdad? Ahora, el ejemplo también en Mateo 10, 5 al 6, Mateo 10, 5 al 6, la pericia del predicador tiene que ver con también esta palabrita, exactitud. Exactitud. Para que la carta llegue. Yo tuve que tomar esa carta que le aludí. ¿Qué tuve que hacer con la carta? Tomar ese sobre, sacarlo, echarlo al zafacón, poner la dirección con otro tipo de pluma, claro, legible, ponerle otro sello y devolver la carta para que la carta llegue. Entonces, en la pericia del predicador, queremos verdaderamente que el mensaje llegue. Ahora aquí, ¿cómo dice Mateo 10, 5 a 6? ¿Alguien lo tiene? Léalo, por favor. Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí está exactitud. En este caso, el predicador le dijo directamente, dijo antes, había un orden. Los gentiles iban a entrar, ya lo leímos, no lo leímos. Cornelio, derramamiento. El Señor tenía todo esto planificado, pero había un orden, porque a los suyos vino, ellos fueron los primeros que tenían que oír el mensaje. Había sido profetizado desde Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Entonces tenía que predicar primeramente a los judíos. Entonces el mensaje tiene que haber con exactitud. Uno discierne. Cuando uno va a predicar, por ejemplo, no me refiero aquí a la iglesia local donde estamos tan familiarizados el uno para con el otro, pero en ese contexto en otro lugar, usted nunca ha estado, puede ser aquí, donde nosotros vivimos, en esta ciudad, o puede ser en otra parte del mundo. Usted no conoce, digamos, absolutamente nada de esas personas, absolutamente nada de la persona. Usted es un extraño. Usted se ha preparado delante de Dios, ha hecho su parte, pero también hay algo que se llama el discernimiento, ¿verdad? Tenemos la mente de Cristo y el Señor Jesucristo, estando aún antes de predicar, le da discernimiento, le puede mostrar la necesidad de esa congregación. Y basado en eso, también el mensaje va dirigido como una carta que llegue. ¿Me están entendiendo? Como una carta que llegue, ¿verdad? Le voy a dar esta ilustración, ¿verdad? Yo estuve en este lugar y me invitaron a predicar, ¿verdad? Esto fue en Colombia. Yo nunca había ido a ese lugar, no conocía a esos hermanos y me invitaron. Yo tenía la palabra
comenzó a adorar a Dios, entre comillas, y no fue hecho de una manera con la reverencia que Dios se merece, con la forma que Dios es digno de ser adorado, ¿verdad? Aún estando ya en el púlpito, el mensaje tomó una dirección diferente, porque yo no iba a desperdiciar tiempo con un corazón que todavía no estaba preparado. No sé si ustedes me están entendiendo y espero que alguien pueda captar lo que estoy diciendo. El corazón tiene que estar preparado, ¿verdad? La alabanza, la oración, ¿verdad? Judá subirá primero, Judá arará. Todos son términos bíblicos que están en las escrituras para que el corazón del pueblo de Dios sea preparado primeramente. Pero vamos a echar semilla, y muchas semillas, cuando ese corazón está duro, y lo demostró de la manera, lamentablemente, que Dios tenga misericordia, ¿verdad?, de esa congregación, ¿verdad? Tenía que verdaderamente el Señor obrar en esa vida para que la palabra pudiese llegar. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Les voy a dar dos ejemplos que están en Josué 6:18 y Josué 8:2. Dos ejemplos, solamente rápido acá. Josué 6:18 y Josué 8:2. 6:18 y 8:2. Yo quiero dar un ejemplo. Cuando se habla de exactitud, llegó un momento, por ejemplo, cuando entraron a Jericó. Ya Dios le había entregado ese pueblo a los israelitas. Y Dios le dio estas instrucciones: no toméis cosa alguna. No toméis cosa alguna. Eso fue la instrucción. Pero en Josué 8:2, Dios le dice, cuando tomaron a Jai, otro pueblo: tomaréis para vosotros. No sé si ven el paralelo. En un momento dado le dice, no lo haga. En otro momento dado, tomaré para vosotros. En un momento dado, recuerda que Dios dio, esto es anatema. Y recuerda que tomó el manto babilónico, Acán, ¿verdad? El manto babilónico de unos lingotes de oro, si mal no recuerdo. Y hubo anatema. Dios, no toméis. En otras palabras, que tenemos que seguir las instrucciones, la pericia del predicador, tenemos que seguir las instrucciones tal como el Señor nos habla. Le di el ejemplo. Y yo fui muy impresionado. No siga por ahí esa línea. Este pueblo no está preparado para lo que vas a decir. El mensaje trae la palabra. Pero estando presente, y eso no pasa cada vez. Entonces tuvo que venir otro tenor, ¿verdad? Y Dios se encarga de dar fruto como a él le place dar el fruto en lo que se fue la exposición. Pero hay que tener discernimiento en lo que se hace. Okay. Segundo punto, discerniendo el mensaje. No se preocupe si falta algo luego los bosquejos, usted lo puede adquirir. Yo lo tengo todos acá. Si le falta algún punto, así que no sé. Discerniendo el mensaje, discernir el mensaje. ¿Cómo se discierne el mensaje? Vamos aquí a Eclesiastés. Si mal no recuerdo, en el libro de Eclesiastés aparece la palabra predicador creo que 12 veces. El predicador. Mire cómo comienza el libro de Eclesiastés. Capítulo 1, versículo 1. Palabra del predicador. Así comienza.
¿Quién es el predicador en este caso? Bueno, Salomón, hijo de David. ¿Verdad? Capítulo 1, versículos 12 y 13. Estamos ahora elaborando, discerniendo el mensaje. En otras palabras, usted va a exponer el mensaje, va a comunicar el mensaje. Usted debe discernir, entender cuál es el mensaje que Dios le ha dado para esa ocasión en particular. Sea, como dije, recuerda lo que dije en el primer punto, recuerda, sea que la carta sea dirigida a una persona, sea que el mensaje sea a una congregación, sea que sea a un etíope en el desierto, evangelísticamente, a un saqueo, a una persona, sea que sea a judíos, hay que discernir el mensaje. ¿Y dónde se discierne? ¿Qué decíamos en la primera lección? Comunión con la palabra. En la comunión con la palabra, en el secreto de Jehová, ahí es que la persona recibe. Mira lo que dice aquí en el versículo 12 y 13. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Aquí vienen estas primeras 5 palabras. Y di mi corazón a inquirir. Y di mi corazón a inquirir. Estoy discerniendo el mensaje. ¿Qué es lo que quieren inquirir? Buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Pero el énfasis está en estas palabras. Está hablando aquí este predicador llamado Salomón y está diciendo que él dio su corazón a inquirir. A inquirir. Voy a discernir qué es lo que voy a comunicar, qué es lo que voy a hablar a este pueblo grande que Dios le dio a él para dirigir. Entonces, eso es lo primero. Aquí en Eclesiastés, capítulo 5, ahí mismo, recuerda que es el libro que habla de la predicación. 12 veces creo que menciona la palabra predicar aquí. Capítulo 5, versículo 1 y 2, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más. ¿Para qué? Para discernir el mensaje. ¿Están entendiendo? Discerniendo el mensaje. Para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Acércate más para oír. Entonces aquí hay dos cosas. El predicador está discerniendo el mensaje y él se acerca antes que la iglesia se acerque. Él es el primero. Porque él es el primero que está en comunión con Dios, aparte con Dios, en el secreto de Jehová, comunión con la palabra, y él se acerca para oír. No solamente para compartir, él tiene que oír primero. Habla, Señor, dijo Samuel, que tu siervo esté escuchando. Habla, que el Señor te esté escuchando, ¿verdad? Que el Señor habla, Señor, que tu siervo te escuche. Entonces, la congregación también. El predicador ya se acercó para oír, está estudiando, está meditando, recibió el mensaje. Ahora la iglesia, cuando nosotros ahora, en breve nos vamos a reunir para oír la palabra de Dios, ¿no? Nos acercamos, hemos orado ya por el instrumento que va a predicar la palabra. Hemos orado por la persona. Y aun cuando estamos escuchando el mensaje, mi costumbre es orar en mi espíritu. O sea, yo estoy orando que Dios le dé, que Dios fluya, que Dios le dé entendimiento. Estoy orando, estoy escuchando, pero a la mía me estoy orando. Señor, dale palabra, úsalo, Señor, dale entendimiento, abre nuestros ojos, enséñanos, muéstranos por dentro. ¿Verdad? Pidiéndole a Dios, esa es como dice, orando en todo tiempo. Ahora,
En Eclesiastés capítulo 12, mira la tercera vez que usa la palabra predicación, 12, ya el último capítulo, versículo 10. Y quiero que pongan atención a 4 palabras. 4 palabras porque es el énfasis, ¿verdad? Yo les voy a decir cuáles son. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. Ser amonestado, dice. El versículo 10, disculpe, el versículo 10. El versículo 10. Estas son las palabras. Procuró el predicador hallar palabras. Ahí está todo. Procuró. ¿Dónde aparece esa palabra? Segundo de Timoteo. Conecte los puntos. Procura con diligencia. Vas a escudriñar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que traza bien la palabra de verdad. Tercer punto y último, esta clase no es muy extensa, tercero y último, Eclesiastés 12:11. El tercer punto es el mensaje que llega. El mensaje que llega. ¿Cuál es el mensaje que llega? Bueno, una carta con dirección va a llegar. Un mensaje que sea discernido por el predicador y que va a ser discernido por la audiencia, va a llegar. 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Qué texto bello, ¿verdad? Dadas por un pastor. Aquí está, dada por un pastor. Aquí, esas 3 palabras, dada por un pastor, está el asunto del cuidado del rebaño, está el asunto de su preocupación que está en el secreto de Jehová. Ahí está el que se preocupa por alimentar el pueblo de Dios y no puede ser superficial, y se requiere preparación, se requiere meditación. Jeremías 3:15, Jeremías 3:15, el segundo subpunto, Jeremías 3:15. Mira acá, dice así, dice de la siguiente manera. Okay. Y os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten. ¿De qué manera? Con ciencia y con inteligencia. Con ciencia y con inteligencia. ¿Usted recuerda, verdad, que alguno le dijo a él, cómete el rollo? ¿Recuerda? Cómete el rollo. Y cuando se lo comió, ¿qué dice? Que le fue amargo primero y luego dulce. Ahí está el mensaje. El mensaje, la palabra de Dios, a veces es cortante. Pero ¿qué luego viene? Medicina. La consolación. Primeramente, es el médico, el cirujano, tiene que cortar, usar el bisturí, hacer incisión en la carne, rasgar la carne. Mucho dolor. Dar un par de días, entonces viene la sanación. En Lucas capítulo 24, versículo 32, llegando aquí a la recta final, habla de los caminantes de Emaús
Y aquí viene el predicador, el príncipe de los predicadores, Jesucristo. Viene y está con los caminantes Emaús, esos dos discípulos. Y ustedes conocen el diálogo. Y dice que en un momento dado el Señor Jesucristo pues tomó las escrituras y comenzó a compartirla con ellos. En el versículo 32 dice, miren lo que dice, quédate Señor que se hace tarde, ¿verdad? Ellos no querían que el Señor se... ¿quién quiere que el Señor se vaya, verdad? Siendo el Señor el predicador. Dígaselo a María que se sentaba a los pies y tomaba la palabra del maestro. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dijeron ellos? No ardía nuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando nos abría las escrituras. Están cerradas entonces. Hay que abrirla. ¿No tiene hambre? Hay que abrirla, hay que ir a la palabra, no se puede mezclar, no podemos enseñar psicología, no podemos enseñar cosas humanas, motivación personal, todo tipo de evangelio leudado que permea tantos púlpitos del planeta. Para que los corazones ardan, tenemos que estar en el secreto de Jehová. Tenemos que estar en el secreto de Jehová y conocer las escrituras, y el Señor se encarga del resto. Final y último, conclusión, está en Hechos 2.37. Hechos 2.37. El predicador y la pericia del predicador aquí es Pedro. La ocasión, el día de Pentecostés, la audiencia, judíos y prosélitos, y había reunidos en esa ocasión 17 diferentes naciones. Ahí usted lo lee. Y él le predica la palabra, lleno del Espíritu Santo. Antes de predicar la palabra, ¿dónde estaba Pedro? Antes de tomar la palabra, ¿dónde estaba él? Orando. ¿Recuerda? 120 estaban en el aposento alto. ¿Tiene, hermano? ¿Está conectando los puntos, lo que estamos diciendo? Estaba en comunión con la palabra, estaba saturándose de la palabra. Y ahora llegó el momento cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre esa vasta multitud, se puso en pies y comenzó el primer sermón apostólico, que fue el día de Pentecostés. Por diseño divino fue el día de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo escogió para derramarlo, por diseño divino. Cristo había ya estado 40 días y 40 noches con ellos, hablando de reinos. Le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Transcurrieron 10 días más, son 50, eso es lo que significa Pentecostés, la fiesta conocida. Y exactamente, no fue el día 49, no fue el día 51, fue el día de Pentecostés, porque tiene una conexión con la fiesta judía. Y el Señor sabía que esa vasta multitud iba a llegar a ese lugar. El Señor planea las cosas. ¿Cuál es el propósito de la cosa? Siempre hago esa pregunta, ¿verdad? La finalidad. Él no podía, Pedro no se paró y le dio un mensaje a los 120, no. Cuando esas personas estaban ahí, el momento exacto, la hora exacta, el segundo exacto, de repente, el neuma de Dios, el soplo del Espíritu de Dios cayó sobre esos 120 y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo? Al oír esto, ¿a oír qué? No fue a Pedro. Al oír el mensaje de Pedro. ¿Quién le dio el mensaje a Pedro? El Espíritu Santo. Al oír lo que el Espíritu Santo dijo por boca de Pedro. Ese es el punto. No es el mensajero. Somos instrumentos. Por pura misericordia Dios usa nuestras vidas. No somos nosotros, no es Jehová.